Y vamos a continuación a conversar con Juan José Quispe. Él es abogado, defensor de la familia de Rosalino Flores. Ya ayer hemos, hecho un programa de homenaje a la vida de Rosalino, que se murió a los 22 años, víctima de un crimen perpetrado, lógicamente, por un miembro de la Policía Nacional, en el marco de una serie de acontecimientos criminales que van por cuenta de los militares y de la policía. Se está investigando si al final, la autoría intelectual alcanza a las más altas esferas del gobierno. Eso entiendo que es motivo de investigación. Pero hoy queríamos hablar sobre el caso de Rosalino Flores, 22 años, repito, estudiante. Lo hemos visto en algunos videos, el chico sonriendo, queriendo continuar en la vida. Le decía a su hermano, quiero comer. Le habían quitado todos los intestinos a partir de más de 30 perdigones de plomo que le habían disparado a pocos metros de distancia. ¿Cómo está, doctor Quispe? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias a usted por la oportunidad. En principio, ¿cuáles son las circunstancias del asesinato de Rosalino, por favor? Mire, este es un caso que ocurre el 11 de enero de este año, en el marco de las protestas en la ciudad de Cusco, ¿no? Y el chico, pues, como se ve el video, que es más evidente, creo que el video lo dice todo, ¿no? Él estaba con su hermano, se ocultó por un árbol, salió y un policía por la espalda cobardemente le disparó una ráfaga de lo que debería ser, Rodolfo, balas de goma. Pero ellos están disparando ahora balas de metal. Eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿no? Y la policía lo sigue negando cuando nosotros, quien habla, hemos estado en la necropsia, y en la necropsia se ha visto que allá en Cusco le habían extirpado 11 con 3 operaciones, 11 balas de metal, y acá en la morgue central de Lima le extirparon 22. Y que ¿Balas de metal sí. y perdigones de plomo es lo mismo? Perdigones de plomo... Porque eso es lo que hemos estado diciendo en la prensa. Sí. Los perdigones deberían ser de goma, que es lo que se te impregna en el cuerpo, pero que no pasa del cuerpo. En el caso de Rosalino, ha pasado hasta el tórax, porque le han encontrado debajo del tórax, le han encontrado en los intestinos, le han encontrado en el hígado, le han encontrado en el riñón. Entonces, ese chico estaba condenado a morir, lamentablemente, ¿no? Y ha tenido más que una posible operación acá en el hospital Loaiza, que lo trasladaron. Era básicamente ver si él cómo reaccionaba, y ya se estaba, por dentro se estaba pudriendo. Muy bien, la pregunta del doctor José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa que Pulso Informativo. Sí, efectivamente, lamentable esta muerte de este muchacho joven de 22 años con toda una aspiración. De igual forma, también se ha informado que ya se encontraron a los 2 responsables, presuntos responsables de la muerte del policía quemado en Juliaca, José Luis Sonco Quispe. Han habido de ambos bandos, es lamentable estas marchas violentas que se han propiciado por una razón o por otra razón, y el desencadenamiento no puede ser la muerte para ni uno de los 2 bandos, ni para la policía ni para los manifestantes. En este contexto, doctor, vienen, me imagino, las investigaciones respectivas por los hechos, por el video que usted menciona. Ya por lo menos se está armando una idea de cómo va a venir la acusación penal contra el policía, ¿no es cierto? Hasta ahí más o menos están las diligencias respectivas. Qué buena pregunta. Le respondo lo primero, ¿no? Yo creo que toda muerte se debe investigar, como usted bien lo dice, ¿no? Sean de los civiles, sean de militares y policías. La muerte del policía ha sido una muerte muy abominable, muy horrorosa, podríamos decir. Pero acá tenemos que ser claros. Como dijo el doctor, se ha capturado a 2 personas y uno de los presuntos autores de la muerte es un policía en retiro. Sí. ¿No? Entonces estamos viendo que recién se están dando 2 meses después, en el caso del Cusco, pero en otros lugares del país 3 meses después recién están capturando a los, entre comillas, vándalos, porque para este caso habían dicho que eran los protestantes los que habían quemado vivo al policía.
Y si ves que uno de los que ha matado a ese señor es un ex miembro de la Policía Nacional, estamos viendo que la Policía Nacional, recién inteligencia, se está poniendo, digamos, las pilas para poder identificar y capturar a los verdaderos responsables, porque hay que hacer una distinción que no la queremos hacer, Rodolfo, ¿no? Unos son los que marchan y otros son los que se meten ahí como vándalos. Y esos son los que tenía que identificar. Y no es posible que después de 3 meses recién caigan 2, ¿no? Y con respecto al otro, la investigación tiene que ir en cadena de mando. ¿Por qué? Porque no, ese policía no va... Primero, ¿quién le dio ese tipo de balas? Claro. ¿No? ¿Quién le dio ese tipo de armamento y esas balas? Segundo, el plan operativo, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo autorizó a él? Porque todos sabemos que en la policía nadie se mueve sin una orden, sea verbal o escrita. Entonces, hay que hacer una línea de mando y también para allá donde la investigación, increíblemente, Rodolfo, en Cusco se estaba llevando a cabo como lesiones leves. ¿Lesiones leves? Lesiones leves, así como lo ves tú. ¿Por qué? Porque nunca habían pedido un peritaje ampliatorio de medicina legal donde pues vea la real situación del señor. Entró al hospital de Cusco y dije, no, este señor va a salir en poco tiempo porque tiene unas perdigones. Y todos tienen la idea, ¿no? Dice perdigones, son de goma. Entonces no hacen daño. Pero a este chico lo han perforado, pero por todos lados. Entonces acá nosotros estamos pidiendo, y es a un llamado por intermedio de acá, de tu espacio, a la fiscal coordinadora de las fiscalías provinciales penales y superiores de derechos humanos, que la acaban de nombrar hace poco, la señora fiscal de la Nación, para que ese caso lo remita a la ciudad de Lima, porque en la ciudad de Cusco no está avanzando nada, no están identificados los policías, a pesar de que... Eso le iba a preguntar, a propósito del caso de Rosalino, frente a esta masacre en diciembre y en enero, ¿hay algunos policías o militares detenidos, individualizados ya? Ninguno. Y sobre todo en el caso más grave de Ayacucho, donde ha habido la mayor cantidad de muertos y donde fueron los miembros del ejército, la posición, tanto en la investigación contra los presuntos autores directos allá en Ayacucho y acá en Lima, es que eso es secreto militar. No se puede dar la información de los planes operativos cuando en realidad yo creo que están obstruyendo la investigación. Y acuérdese usted, ¿cómo se descubrió el Grupo Colina? La ex jueza Victoria Sánchez Espinosa, que ahora creo que es jueza superior, ella hizo un allanamiento a un local del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y encontró documentos y se pudo descubrir que efectivamente existía un grupo denominado Colina. Entonces yo creo que ahora debería hacerse lo mismo, porque si no, vamos a crear un halo de impunidad donde las familias son los que más sufren, donde el daño psicológico, aparte de la muerte de las personas, el daño psicológico de los familiares es bastante grande. Ya nos dijo usted cuál era la situación legal cuando todavía estaba con vida Rosalino, lesiones leves, ¿no? ¿Cómo está ahora la situación, el contexto legal de su caso? Está en trámite para que venga a Lima, para la Fiscalía, la segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Lima, que despacha la doctora Joyce Agurto, que ella fue justamente la que dispuso que vaya un miembro de su despacho para que hagan la necropsia junto con el fiscal de las Fiscalías Comunes. Entonces, si ella entiende que eso tiene que intervenir alguien de derechos humanos, es porque se da cuenta que no es un delito común, es un delito de grave violación a los derechos humanos. Ahora, ¿para acusar hay que individualizar? Para acusar sí, se tiene que individualizar. No se pueden acusar... ¿No va a ser complicado individualizar a ese policía? Bueno, primero la policía tendrá que dar la relación de las personas. Segundo, se tendrá que decir quién es esa persona y los policías sí saben quién es él. Claro. Entonces, la individualización no va a venir por parte de los testigos, va a venir por parte de los propios efectivos policiales, de decir, él es. Ahora, usted hablaba de la cadena de mando. ¿Esa cadena de mando no puede llegar a las altas esferas del gobierno? Aunque el gobierno, a través de la presidenta, el premier, han dicho que el responsable de todas estas muertes es el señor que está preso, el expresidente Castillo. Totalmente falso. Hay que acordarnos el baguazo, Rodolfo. ¿En qué sentido? La línea de mando y todo el cuento que nos vienen a decir los políticos es que ellos tienen responsabilidad política y administrativa, que ellos en lo operacional no se meten. Es absolutamente falso, y le digo por qué.
primero, la decisión de cómo reprimir un conflicto social, de cómo desalojar a los manifestantes, se toma en la sesión del Consejo de Ministros. ¿Y quiénes participan en esa decisión? La Presidenta de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y especialmente los ministros de Defensa y del Interior. ¿Correcto? Y ellos son los que se graba esa sesión, se transcribe y lo pasan al jefe del Comando Conjunto si se trata del Ejército o al Comandante General de la Policía, quien ellos hacen ya con su plan de operaciones y van al teatro de operaciones, designan a una persona que sea efectiva para ese hecho. Pero cuando dicen ellos, no hay responsabilidad política, operacional, es falso. Porque yo le digo como un ejemplo. Cuando fue ministro del Interior el señor Wilfredo Pedraza Sierra, hace muchos años, en Chiclayo se iba a dar un operativo contra la compañía azucarera Pomalca. Ya estaba todo dado, ya lo único que faltaba era que se ejecutara en la mañana, y alguien le pasó la voz al ministro: señor ministro, si ingresan esas personas están armadas y puede haber una masacre. Y el ministro le llamó al comandante general y le dio la orden de que no ejecute el operativo. Entonces estamos hablando que sí, se conoce que hay una operación. Doctor Aguilar. Sí, doctor, en ese contexto, ¿usted cree que la tipificación del delito de la autoridad mediática estaría conforme a esta situación que estamos viviendo? ¿El presidente, el ministro, los comandos de la policía? Sí, justamente hay dos, es buena la pregunta del doctor. ¿Por qué? Porque me permite señalar lo siguiente. Hay dos investigaciones. En provincias donde han sucedido los hechos, tanto Ayacucho, Cusco, Apurímac, Andahuaylas, Puno, etcétera, se abre contra los que resulten responsables, que en realidad tienen que ser los autores directos, policías o militares. Pero acá en Lima hay una investigación contra los presuntos autores mediatos, que serían los políticos, ¿no? Aquellos que dieron la orden para ejecutar un operativo sin respetar los derechos humanos. Entonces de ahí viene una línea de mando, ¿no? Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Defensa, Ministro del Interior, y hasta el Comandante General, el de la Policía y el de las Fuerzas Armadas. Esa es la línea de mando. En ese contexto, doctor, también al expresidente Sagasti le alcanzaría esta denuncia por los 4 muertos que estuvieron en su gobierno. Mire, a todo miembro, sea del Ejecutivo, ¿no? Como en el caso del señor, ¿cómo se llama? El señor Merino, ¿no? Cuando ocurrió la muerte de Inti Brian, ¿no? Si bien es cierto, él tuvo la hidalguía, a diferencia de nuestra presidenta, de renunciar solamente con 2 muertos, ¿no? Y varios heridos, pero ahora tenemos casi ya una política, ¿no? de ejecutar acciones contra la población que protesta, no respetando los derechos humanos, y sí les alcanza, ¿no? a los anteriores presidentes, les alcanza a los anteriores primer ministros. En el caso del señor Otárola, por ejemplo, a él en algunos casos le alcanza cuando fue ministro de Defensa, sí, ¿no? Ahora es presidente del Consejo de Ministros, le alcanza otro tipo de casos, pero igualito sigue siendo procesado. O sea, esa línea de mando siempre se tiene que cumplir. Yo creo que vamos a estar en el escenario, Rodolfo y doctor, sobre el mismo caso de Alberto Fujimori, ¿no? Una organización, presunta organización criminal, y una responsabilidad autoría mediata por aparato organizado de poder. Correcto. Lo hemos visto por la televisión y también por las redes, pero igual quisiera que usted describa, más allá del llanto comprensible de la madre, del hermano, porque también lo vimos en la foto a usted, ¿qué dicen ellos? Miren, es bien difícil para mí como abogado, usted también y ustedes también, que contenerse ante tanto dolor, ¿no? Porque el chico, el hermano Juan José, es el que estuvo desde que lo trajeron de Cusco al Hospital Loaiza. Todo el día estuvo en el Hospital Loaiza. Todo el día escuchaba cómo su hermano se quejaba, cómo los que están al frente no pueden comer y yo no puedo comer. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? El daño psicológico para la familia es muy fuerte, que ni el Estado no se está haciendo cargo. Y la madre, al verlo al hijo en la morgue,
prácticamente se destrozó, ¿no? Porque era su hijo que le faltaba una semana para culminar la carrera de chef. Quería su mayor deseo era ser chef para ayudar a la familia. Y lo que sí llama la atención, Rodolfo, es dos cosas que ha dicho el hermano, ¿no? El hermano ha dicho, ustedes no saben en qué condiciones de vida tenemos en las comunidades, porque ellos son de comunidades, ¿no? Donde no hay luz, no hay desagüe, donde por nuestro color, acá en Lima le han discriminado, pero sobre todo, la policía le ha estado haciendo seguimiento al hermano que iba todos los días a ver al hospital. Entonces eso debería tomar cartas, no solamente la presidenta Dina Boluarte, sino dar una explicación al ministro del Interior. Correcto. Doctor Quispe, ha sido muy amable. Muchas gracias. A ustedes. Soy el doctor Juan José Quispe, abogado defensor de la familia de Rosalino Flores.